En el siguiente video estaremos hablando del tema reacciones químicas que salvan vidas. La reacción a tratar en este caso es aquella que se lleva a cabo para activar las bolsas de aire al ocurrir un accidente. Las bolsas de aire son un elemento de seguridad fundamental de los automóviles. Forman parte de sus elementos de seguridad pasiva, es decir, los que reaccionan a un accidente. No ayudan a evitarlo, pero sí a mitigar sus efectos. El dispositivo está compuesto por una bolsa de nylon que se infla gracias a una reacción química por denotación. Esto quiere decir que al haber un cambio repentino en la velocidad del carro tras el impacto, se activan unos sensores que dan inicio a la reacción. De esta manera, la bolsa de aire se infla en aproximadamente 20 o 30 milisegundos. Los sensores que determinan la necesidad de inflar una bolsa de aire son acelerómetros, sensores de impacto, giroscopios, entre otros. El compuesto que se utiliza para el funcionamiento de la bolsa de aire es la ácida de sodio, la cual está compuesta por un átomo de sodio y 3 de nitrógeno. Para que se lleve a cabo la reacción, los sensores generan un cambio en temperatura al momento de la colisión, es decir, aumentan la temperatura en el compuesto para que éste reaccione, explote y libere tanto sodio metálico como gas nitrógeno, que será el producto que llenará la bolsa. Cabe mencionar que el sodio metálico realmente deja de tener uso después de la explosión. Este puede resultar muy nocivo para la salud. Puede reaccionar fácilmente con agua y formar hidróxido de sodio, el cual, si llega a entrar en contacto con la piel o los ojos, puede ser muy dañino. Por esta razón, se le agrega nitrato de potasio, el cual detonará una segunda reacción con el sodio metálico para hacerlo estable y seguro para el ser humano. Así que en total contamos con 3 reacciones. La principal, que la ácida de sodio produce sodio metálico y nitrógeno gas. La segunda, donde el sodio metálico reacciona con el nitrato de potasio para generar óxido de sodio y óxido de potasio. Y la tercera y última reacción, donde los compuestos anteriores reaccionan con el silicato de potasio para obtener silicatos alcalinos que son no contaminantes. La reacción principal en una bolsa de aire es la descomposición de la ácida de sodio, donde con 2 átomos de ácida de sodio podemos producir 2 átomos de sodio sólido y 3 átomos de nitrógeno gaseoso. La reacción secundaria es la que se forma entre sodio sólido y el nitrato de potasio. El sodio sólido necesitamos 10 átomos y del nitrato de potasio necesitamos 2 átomos para producir un átomo de óxido de potasio, 5 átomos de óxido de sodio y un átomo de nitrógeno gaseoso. La última reacción es la que se hace entre el óxido de potasio, el óxido de sodio con óxido de silicio. Esto nos va a producir silicatos alcalinos. La cantidad de sustancia que se requiere para producir la cantidad de gas necesario para inflar una bolsa de aire de 120 litros se puede obtener utilizando la fórmula de calor, donde Q va a ser igual a la molaridad por el calor específico por el intervalo de tiempo. De aquí podemos despejar la cantidad de moles asumiendo que se va a producir 1 kilo de solvente. De esto nos quedaría que la cantidad de moles va a ser igual a 120 entre 0.082 por 298.15. Lo cual nos da 4.9 moles de nitrógeno. Luego, utilizando la estequiometría de la reacción, podemos obtener la cantidad de moles de ácida de sodio necesarios para precisamente rellenar la bolsa. En cuanto a los moles de ácida, es necesario multiplicar la cantidad de moles de nitrógeno por 2 y luego dividirla entre 3, lo cual nos deja que para rellenar la bolsa son necesarios 3.2 moles de ácida de sodio. Luego multiplicamos este número de moles por el peso molar de la ácida de sodio, el cual es 65, y nos deja que son necesarios 212.69 gramos de ácida de sodio. Para saber si la reacción es endotérmica o exotérmica, debemos calcular el valor de entalpía para la reacción. Para hacerlo utilizamos los valores de entalpía estándar que se encuentran en la tabla anterior. Multiplicamos dichos valores por los átomos de los productos y los restamos a aquellos multiplicados por los átomos de los reactivos, lo cual nos dio un valor total de menos 43.42 kilojoules, es decir, se está liberando la energía, por lo que podemos concluir que es una reacción exotérmica. Para saber qué tan caótica es la entropía, utilizamos una reacción similar a la entalpía, donde utilizamos los valores de entropía estándar que podemos ver en la tabla anterior de los productos y se los restamos a los valores de los reactivos. Esta entropía nos da un valor de 508.88 joules, lo cual nos dice que es muy caótica la reacción. También lo podemos saber porque pasa de un sólido a un sólido y un gaseoso. Los gases suelen ser más caóticos que los sólidos, entonces al generar un gas, la entropía tiene un valor muy alto y nos dice que es una reacción muy caótica. Y mientras más positiva sea la entropía, más caótica es la reacción.
Para saber si la reacción es espontánea a condiciones estándar, utilizamos la ecuación de Gibbs, donde utilizando la entalpía que tuvimos al principio y la entropía multiplicada por la temperatura, podemos obtener el valor de Gibbs. En este caso, el valor de Gibbs nos dio a menos 195.142, lo cual nos dice que a temperatura estándar, 25 grados y una atmósfera, la reacción va a ocurrir de forma espontánea. El tema de liberación de calor y energía es bastante relevante hoy en día, sobre todo con el tema de sustentabilidad y calentamiento global. En el caso de las bolsas de aire, el calor liberado por la reacción se trata de un incidente aislado, es decir, el calor que libera la reacción se libera solamente de vez en cuando, al momento de una colisión. No es una liberación constante. Igualmente, la cantidad de calor no es realmente muy significativa, no tanto como para generar un impacto real en el aumento de la temperatura global, por ejemplo. Por otro lado, en cuanto a los productos obtenidos de la reacción, no hay mayor problema, pues el único compuesto tóxico, que es el sodio sólido, que reacciona con el agua haciéndolo altamente corrosivo, se estabiliza con la segunda reacción de nitrato de potasio, dejando en la bolsa un residuo, que es silicato alcalino, que es no tóxico y es manipulable para poder desecharlo de manera correcta y que no contamine de manera significativa. De hecho, contamina más la manufactura de la bolsa porque los elementos que la componen se degradan y pierden propiedades con el tiempo, lo cual es muy peligroso, pues el mecanismo puede perder eficiencia y pueden ocurrir fallas al momento de la colisión. Es por esto que tanto con el paso del tiempo como después de una colisión se debe de cambiar completamente el mecanismo. Esto es muy caro y contaminante por los componentes que se utilizan para la manufactura de la bolsa, como se mencionó al principio del video. Además de que después de desechar las bolsas ya no se pueden utilizar sus componentes para nada, ya que estos no son reciclables. Como conclusión y a manera de reflexión, sabemos entonces que la reacción del ácido de sodio al aumentar su temperatura es exotérmica y altamente caótica. La reacción resulta muy efectiva y útil siempre y cuando no se pierda de vista el tema medioambiental, especialmente hoy en día. De manera específica, en cuanto a los desechos de las bolsas de aire, consideramos es muy importante que se disponga de los residuos de la reacción química de la manera debida, es decir, que no se desechen en cualquier lugar o basurero corriente, pues este tipo de residuos se desechan en contenedores específicos. Estos son herméticos precisamente para que no ocurra ningún accidente en donde estos puedan reaccionar con algún otro tipo de compuestos en el ambiente que lo vuelvan a ser peligroso o inestable. Un punto a favor de las bolsas de aire es que el polvo cristalino que queda dentro de la bolsa después de la tercera y última reacción ya es estable y no tóxico, lo cual facilita mucho su manejo y transportación. Más allá del impacto ambiental, consideramos la reacción del ácido del sodio al aumentar su temperatura bastante interesante, pues bien es cierto que es muy útil para la vida diaria. Al fin y al cabo, es la base de un mecanismo que salva vidas. Desde el año 1987 al año 2012, las bolsas de aire en Estados Unidos han salvado 39.976 vidas, según cifras de la Administración Nacional para la Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Así que no hay duda de que las reacciones químicas involucradas en la detonación de las bolsas de aire son reacciones que salvan vidas.